En Portugal, algunas historias no son solo leyendas para asustar a los niños. Son relatos de eventos extraños que aún dejan huellas hasta hoy, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a ignorarlos. Lo que estás a punto de ver no es una simple colección de cuentos, sino casos misteriosos que impactaron a quienes vivieron estos aterradores sucesos. Cada una de estas historias revela una verdad cruel y aterradora. El miedo muchas veces oculta algo que preferimos no enfrentar. Si crees que todo esto es solo superstición o simples cuentos, tal vez sea hora de reconsiderarlo. Estas leyendas no quedaron en el pasado. Todavía están ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Entonces, ponte los auriculares, apaga las luces y acurrúcate bien bajo la manta, porque el verdadero terror está a punto de comenzar. Cara de payaso. En Lisboa hay una historia que atormenta a los habitantes desde hace décadas. Una historia que hace a cualquiera pensar 2 veces antes de caminar solo por la noche. Durante un período sombrío en la ciudad, una pandilla conocida como Cara de Payaso emergió de las sombras, sembrando miedo entre todos los que se cruzaban en su camino. Pero lo que realmente hacía aterradora a esta pandilla no era solo la violencia que infligía, sino la cruel elección que ofrecía a sus víctimas: muerte por paliza o algo mucho más insidioso, algo que llegó a conocerse como cara de payaso. Aquellos que optaban por cara de payaso pronto descubrían que habían caído en una trampa monstruosa. Con cuchillas afiladas, los miembros de la pandilla forzaban un corte profundo de oreja a oreja en el rostro de la víctima, creando una sonrisa macabra permanente. El dolor físico era indescriptible, pero el verdadero horror residía en el trauma psicológico, en la cicatriz que dejaba una marca indeleble, transformando la vida de la víctima en una pesadilla constante. Cada vez que se miraban al espejo, se enfrentaban a la viva memoria del terror que habían sufrido. Con el tiempo, las actividades de la pandilla se volvieron menos frecuentes, pero el miedo persistente hizo que muchos prefirieran creer que la pandilla se había disuelto. Sin embargo, los informes de personas que encontraron figuras encapuchadas en las calles desiertas de Lisboa sugieren que la cara de payaso nunca fue completamente extinguida. Algunos habitantes afirman haber escuchado risas distorsionadas que resonaban en los callejones oscuros, como si la pandilla todavía estuviera al acecho, esperando para atacar nuevamente. El impacto psicológico de este terror urbano se siente hasta hoy. Los más viejos de la ciudad susurran sobre los días en que la pandilla dominaba las calles, y los más jóvenes evitan caminos poco iluminados, especialmente de noche. Pero la pregunta que sigue atormentando a todos es si la cara de payaso realmente desapareció o simplemente espera en las sombras, aguardando a nuevas víctimas desprevenidas. Lo más inquietante es la creciente sensación de que esas cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecieron realmente. Permanecen al acecho, como un recuerdo oscuro que la ciudad de Lisboa preferiría olvidar, pero que sigue susurrando en los rincones más oscuros de la ciudad, dejando un rastro de miedo que se niega a desaparecer. El trasgo. En las pequeñas aldeas de Portugal, donde el tiempo parece haberse detenido, las antiguas tradiciones y los relatos de terror se entrelazan en historias pasadas de generación en generación. Una de estas historias es la del trasgo, una criatura diminuta con un gorro rojo, cuya presencia es tan perturbadora como los extraños sucesos que la acompañan. Contrario a lo que su pequeña estatura pueda sugerir, el trasgo es todo menos inofensivo, y aquellos que lo subestiman pronto se arrepienten. Dicen que el trasgo comienza su visita de manera sutil, casi imperceptible. Una silla que se mueve de lugar, un vaso que cae de la mesa sin razón aparente, son los primeros signos. Sin embargo, estas pequeñas perturbaciones son solo el comienzo. Con el tiempo, la presencia del trasgo se vuelve cada vez más intrusiva. Objetos desaparecen y reaparecen en lugares imposibles. Puertas que deberían estar cerradas se encuentran abiertas, y la sensación de ser observado crece día a día, alimentando un miedo irracional imposible de ignorar. Una de las historias más perturbadoras sobre el trasgo proviene de una familia que vivía en una casa aislada, rodeada de densos bosques. Inicialmente, no creían en las historias e incluso se reían de los relatos sobre la criatura.
pero a medida que pasaban los días, comenzaron a notar pequeños detalles inexplicables. Los platos que caían de los estantes, la mecedora que se movía sola y la constante sensación de ser observados por la noche. Sin embargo, fue en una noche silenciosa cuando el trasgo decidió mostrar su verdadera naturaleza. La madre, al levantarse para beber agua, notó que la cocina estaba extrañamente desordenada. El marido fue a revisar y se dio cuenta de que el cuchillo de cocina había desaparecido. Al buscarlo, el pánico se apoderó de ellos cuando encontraron el cuchillo clavado en el suelo de la sala, a pocos centímetros de la puerta del dormitorio donde todos dormían. Este descubrimiento cambió para siempre la dinámica de la familia, que nunca volvió a sentirse segura en su propia casa. Después de esa noche, la familia nunca volvió a ser la misma. Decidieron mudarse, dejando atrás la casa que tanto amaban, pero el miedo nunca los abandonó por completo. Y hasta hoy, los habitantes del pueblo cuentan la historia del trasgo, advirtiendo a los nuevos residentes que siempre respeten las señales y nunca subestimen la presencia de aquel que gusta de jugar con el miedo de los mortales. Maria Ganga. En muchas regiones rurales de Portugal, hay una leyenda que continúa atormentando las noches silenciosas, la leyenda de Maria Ganga. La historia de esta mujer de apariencia común, pero con un aura oscura, se cuenta con un tono de seriedad que deja a cualquiera aprensivo. Muchos creen que cruzarse en su camino es sinónimo de muerte, especialmente para aquellos que se atreven a ignorar las advertencias sobre los peligros de lagos y ríos. Entre los muchos relatos, uno de los más conocidos es el de un niño que desdeñaba las advertencias de su madre sobre Maria Ganga. Se reía de las historias, creyendo que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero la verdad es que Maria Ganga no es una invención, y su terror acecha precisamente a aquellos que bajan la guardia. Desafiado por sus amigos, el niño decidió demostrar su valentía y fue al río del pueblo, sin saber que ese acto de rebeldía sería el último. Lo que comenzó como un simple juego, pronto se convirtió en una pesadilla. Al llegar a la orilla del río, el silencio absoluto se apoderó del lugar, un silencio tan profundo que hasta los pájaros parecían haber desaparecido. Algo en el aire estaba mal, pero el niño, decidido a demostrar que no tenía miedo, decidió entrar al agua. Sus amigos, observando desde lejos, apenas podían creer lo que estaban viendo. Tan pronto como sus pies tocaron el agua, desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, solo el vacío donde antes había un niño. Los amigos, en estado de shock, corrieron de vuelta al pueblo para contar lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo del niño nunca fue encontrado, y el río, que antes era un lugar de recreo para los niños, se convirtió en un lugar evitado por todos, como si Maria Ganga aún estuviera al acecho, lista para reclamar una nueva víctima. Y en noches de lluvia, el río parece cobrar vida, con las aguas subiendo de manera inusual, como si algo o alguien estuviera esperando justo debajo de la superficie. La leyenda de Maria Ganga no es solo un cuento para asustar, es una advertencia sombría de que algunas fuerzas de la naturaleza no deben ser desafiadas. Porto Brandão. Porto Brandão es un lugar donde el peso del pasado se siente de manera casi palpable, en un escenario de terror y luto. El eco de esta historia aún resuena por las calles y muelles abandonados, convirtiendo a Porto Brandão en un lugar que muchos evitan, especialmente después de la puesta del sol. Brandão era un hombre de origen humilde, pero con gran ambición. Su pasión por Paulina, hija de un rico comerciante codicioso, era lo que movía su vida. Sin embargo, el padre de Paulina tenía otros planes para su hija y la prometió en matrimonio a un hombre rico de la India. Desesperada, Paulina decidió huir con Brandão, con la esperanza de escapar de su cruel destino, pero sus planes fueron frustrados cuando fueron capturados a pocos kilómetros del puerto, y el castigo fue tan brutal como despiadado. Brandão fue llevado de regreso al puerto y en una exhibición pública de crueldad fue obligado a caminar por la tabla de un barco, mientras Paulina miraba, incapaz de hacer nada para salvarlo. Cuando Brandão cayó en las aguas oscuras, Paulina, incapaz de soportar la pérdida de su amor, se lanzó poco después. La comunidad quedó en estado de shock y el puerto, antes vibrante con el sonido de martillos y sierras, quedó en silencio. El luto y la culpa transformaron a Porto Brandão en un lugar maldito. Desde entonces,
Porto Brandão nunca volvió a ser el mismo. Las pocas personas que se atrevieron a pasar por allí durante la noche relatan una sensación abrumadora de opresión, como si las aguas del puerto intentaran arrastrarlas a las profundidades. Aún más perturbador son los relatos de voces susurrantes que llaman por el nombre de los visitantes, como si los espíritus de Brandão y Paulina aún vagaran por el lugar, en busca de compañía para compartir su trágico destino. Aquellos que han escuchado estas voces dicen que nunca volvieron a ser los mismos. La sensación de que algo o alguien siempre está detrás de ti, listo para arrastrarte al mismo fin terrible, es suficiente para mantener a los más valientes alejados de Porto Brandão. La tragedia que ocurrió allí no es solo una historia del pasado, es una presencia viva, un recordatorio sombrío de que algunos amores y algunos odios nunca mueren, pero continúan atormentando a aquellos que se atreven a cruzar sus caminos. Cabo Espichel. El Cabo Espichel, ubicado en una zona remota e aislada de Portugal, es conocido por sus impresionantes acantilados y vistas deslumbrantes del Océano Atlántico. Sin embargo, detrás de esta belleza natural se esconde un lugar impregnado de misterio y relatos de terror que pocos se atreven a contar. Uno de los relatos más perturbadores gira en torno a un hombre que, tras tener un sueño extraño y perturbador, decidió seguir el llamado de una luz misteriosa que parecía guiarlo hasta el cabo. Esa decisión, sin embargo, lo llevó a una experiencia mucho más siniestra de lo que jamás podría haber imaginado. Contó a su familia sobre el sueño, donde una luz brillante lo llevaba hasta el Cabo Espichel, como si algo importante lo esperara allí. Contra los consejos de sus seres queridos, partió, llevando a sus 2 hijos con él. El viaje fue extrañamente tranquilo, pero a medida que se acercaban al cabo, una sensación de inquietud comenzó a crecer. La noche cayó y decidieron detenerse en una casa aislada donde una mujer les ofreció refugio. A pesar de su aparente hospitalidad, algo en ella parecía profundamente mal. Durante la noche, el hombre tuvo otro sueño perturbador, pero decidió no contar nada a nadie. Al llegar allí, fueron sorprendidos por la presencia de la misma mujer que les había dado refugio. Lo que sucedió después está envuelto en misterio, pues el hombre regresó al pueblo completamente conmocionado, negándose a hablar sobre lo que había visto o experimentado. Desde entonces, el Cabo Espichel es considerado un lugar maldito. Los visitantes que se aventuran hasta allí a menudo relatan una sensación de malestar profundo, como si algo invisible los estuviera observando. Peor aún, hay quienes dicen que el cabo ejerce una atracción peligrosa sobre los más vulnerables, llevándolos a un impulso incontrolable de saltar desde los acantilados. Tantas fueron las tragedias que el gobierno portugués instaló rejas para evitar más muertes, pero eso no impidió que ocurrieran accidentes misteriosos e inexplicables. Pedazos de coches destruidos, huellas que llevan directamente al precipicio y relatos de personas que caminan hacia la muerte en trance sugieren que el Cabo Espichel guarda un oscuro secreto. La luz que guió al hombre hasta allí puede ser solo un reflejo de algo mucho más antiguo y maligno, algo que aún atrae a aquellos que no pueden resistir su llamado. La leyenda del Cabo Espichel es una advertencia. No todas las luces guían hacia la salvación. Algunas conducen directamente a la oscuridad eterna. Después de conocer estas historias, es imposible no preguntarse ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para enfrentar tus propios miedos? La maldición de la Casa Moura. En un pequeño pueblo cerca de Cascais, se encuentra una antigua mansión conocida como la Casa Moura, construida en el siglo XVIII. La casa fue el hogar de una familia adinerada que, según cuenta la leyenda, se involucró en prácticas oscuras y misteriosas. La familia, liderada por el patriarca don Enrique Moura, era respetada en la comunidad, pero circulaban rumores sobre extraños rituales que tenían lugar dentro de la mansión. Don Enrique estaba obsesionado con la idea de la vida eterna. Se dice que, para lograrlo, hizo un pacto con fuerzas desconocidas, ofreciendo algo a cambio que nadie ha podido determinar con certeza. La noche en que se selló el pacto, una tormenta violenta azotó el pueblo y se escucharon gritos provenientes de la casa. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la mansión en un silencio inquietante, pero algo estaba terriblemente mal.
Todos los miembros de la familia Moura fueron encontrados muertos, con expresiones de horror grabadas en sus rostros. Lo más extraño era que sus cuerpos estaban completamente secos, como si toda la sangre y la vida hubieran sido drenadas. Desde entonces, la casa Moura quedó abandonada, pero la maldición parecía no haber terminado. Los habitantes del pueblo empezaron a reportar apariciones de figuras pálidas y fantasmales que deambulaban por los alrededores de la mansión. Por las noches, se oían pasos resonando dentro de la casa, y aquellos que se atrevían a acercarse escuchaban susurros y llantos provenientes de las paredes. Algunos afirmaban que, al mirar por las ventanas, podían ver sombras moviéndose, como si la familia aún estuviera allí, atrapada en un ciclo eterno de agonía. La leyenda dice que la maldición de la casa Moura aún persiste y que cualquiera que intente entrar en la mansión corre el riesgo de no volver a salir. En noches de luna llena, la mansión emite una luz tenue y pálida, como si la propia casa estuviera viva, esperando a nuevos visitantes para saciar su insaciable hambre. Los ancianos del pueblo dicen que la única manera de romper la maldición sería encontrar y destruir el objeto del pacto de don Enrique, escondido en algún lugar dentro de la casa. Pero hasta el día de hoy, nadie ha tenido el valor suficiente para enfrentar los horrores que habitan la casa Moura. Y así, la mansión permanece, un recordatorio sombrío de las consecuencias de jugar con lo desconocido, esperando pacientemente a su próxima víctima. Las leyendas urbanas de Portugal no son solo ecos del pasado, sino advertencias sombrías de que lo desconocido siempre está al acecho. Si hay algo que estas historias nos enseñan, es que el terror puede estar más cerca de lo que imaginamos, escondido en los detalles que preferimos ignorar. Ahora que has explorado el oscuro universo de las leyendas portuguesas, ¿qué tal explorar otras partes del mundo donde el miedo se manifiesta de maneras igualmente perturbadoras? Si las historias de aquí te dejaron con esa sensación de inquietud, necesitas ver nuestra lista de reproducción sobre las leyendas aterradoras de Japón. Las historias japonesas tienen una manera única de tocar las partes más profundas del miedo humano, y te aseguro que no querrás perdértelas. Entonces, si estás listo para continuar este viaje por lo desconocido, haz clic en la lista de reproducción y prepárate para otra ronda de escalofríos. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más en camino, y el terror no espera a nadie.